Buenos días, hermanos. Agarré la Biblia. Buenos días. Pues en esta mañana nos da gusto, ¿verdad?, el poder compartir un poco la palabra de Dios. Vamos a continuar viendo personajes del Antiguo Testamento. Ahí traigo preparado a un profeta, ¿sí? Entra dentro de los profetas menores, ¿sí? Pues lo conocemos mucho porque pues hablamos frecuentemente, ¿verdad?, de este personaje. Pero nos da gusto, ¿verdad?, que Dios nos permita la salud, que nos permita estar reunidos, que ponga en cada uno de nosotros pues ese deseo, el tiempo. Hay muchas circunstancias, ¿verdad?, para que podamos estar aquí. Y primeramente pues tener esa buena voluntad, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, pues el querer aprender algo de la palabra, el poder llevar algo también a nuestros amigos, a nuestros familiares. Cuando nos llenamos a veces de lo que leemos, pues es lo que sale, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mis tiempos de la universidad, había un hermano que nos predicaba mucho y cuando menos te lo esperas empiezas a hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te estás llenando, ¿verdad? Te estás llenando de la información y se te vienen pasajes, se te vienen cosas, situaciones de lo que has estado escuchando. Y es como debemos de estar pues siempre, ¿verdad? De estar, si nosotros nos nutrimos, pues es lo que va a salir. Por eso nos dice, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? O sea, son verdades, son verdades que encontramos en la Biblia. Y pues de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Cuando nosotros nos llenamos, ¿verdad? Esperando pues que este mensaje que vayamos a compartir pues sea para beneficio, que sea de provecho para nuestra alma y de beneficio para nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros, cada uno de nosotros, pues sacamos el mejor provecho de la lectura que vamos a llevar. Como les comento, pues vamos a hablar acerca del profeta, un profeta que es el profeta Jonás. Ya hemos hablado de él, ¿verdad? ¿Qué enseñanza podemos sacar de la porción de la Biblia que estaremos revisando? Vamos a Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 17. Me acuerdo que hace tiempo habíamos leído más, ¿verdad? Habíamos revisado a todo el libro. Ahorita nomás vamos a revisar del 1 al 17. Jonás, del 1 al 17. Abrías Jonás, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer, iniciando del versículo 1 al versículo 17. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Permítanme, ¿sí está grabando? Sí. ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará.
porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sí? Hasta aquí la lectura. Aquí vemos, ¿verdad?, algunas actitudes que tuvo Jonás en este momento, ¿sí? A veces yo leo a Jonás y nos deja ver una personalidad, ¿verdad? ¿Sí? No sé si era joven, pero pareciera como si fuera joven, ¿verdad? Por las formas en que actúa, en las formas de cómo quiere solucionar, tal vez, ¿sí? Pero era un profeta, ¿verdad? Jonás era un profeta de Dios. Los profetas eran representantes de Dios en la tierra. Y sabemos que los profetas pues tenían revelaciones y podían conocer el futuro, ¿sí? De lo que Dios quería que conocieran, ¿sí? Hacían esas profecías, ¿verdad? Se les revelaba a Dios a ellos y ellos tenían que dar un mensaje, ¿sí? Y esa era la función de los profetas. Entonces Dios se le revela a Jonás y le dice que un pueblo de Nínive va a ser destruido y que él les tiene que ir a avisar al pueblo de Nínive que van a ser destruidos su ciudad, ¿sí? En este caso se le indica a Jonás, ¿sí? Nínive va a ser destruida, pero aún están a tiempo de arrepentirse. Así que la encomienda es para Jonás, ¿verdad? ¿Cómo era la ciudad de Nínive? ¿Sí? ¿Cómo era la ciudad a la que estaban enviando a Jonás? Nínive era la capital del poderoso imperio de Asiria, ¿sí? De los asirios, una ciudad enorme. De hecho inicia ahí Jonás capítulo 1 versículo 2, ¿verdad? Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, ¿sí? Era una ciudad grande, ¿sí? Era rica y era militarmente dominante, ¿sí? Hasta aquí pues yo creo que no hay nada grave, ¿verdad? Pero era conocida Nínive por su extrema violencia. Era cruel. Tenían ídolos, tenía idolatría, habría corrupción, había injusticia. Los asirios eran conquistadores, ¿sí? Conquistaban pueblos con brutalidad y se enorgullecían de esos actos violentos, ¿sí? Entonces no era cualquier ciudad a la que se le mandaba Nínive, ¿sí? Y no era cualquier pecado, no era cualquier cosa lo que hacía esta ciudad. De hecho vamos a una lectura ahí en Nahum, ahí menciona también un poquito, ¿verdad? Nahum capítulo 3, del 1 al 3. Nahum. Sí. Dice 3, del 1 al 3. Ahí nos menciona también cómo era Nínive. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Sí? Creo que no tengo... capítulo 3. Bueno, ahí menciona, ¿verdad?, de quién está hablando, de Nínive. Capítulo 3, del 1 al 3, dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje.
chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y esplendor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. ¿Sí? Vemos que pues ahí cuando habla de jinetes y de carros, nos está dando a entender, ¿verdad?, que era de cómo eran los conquistadores, y nos habla acerca de cadáveres de muertos. Era pues una ciudad pues sanguinaria, como nos dice, ¿verdad? Aquí nos menciona pues terribles características acerca de esta ciudad, llena de mentira, de rapiña, ¿sí? Asiria era una nación en la que nadie podía fiarse de sus promesas ni depender de sus pactos firmados, ¿sí? Eran estafadores, por eso dicen que eran de mentira, de engaño. No había cumplido sus promesas de defender a otras naciones, hacían como alguna, ¿cómo se llama? Hacían como, ¿cómo se llama? Es como algún pacto, ¿verdad?, con otras naciones, de que los iban a apoyar, de que se iban a hacer fuertes entre ellos, y no cumplían con eso, ¿sí? Se iban a proteger, en caso de que hubiera un ataque exterior, pero no cumplían. De la misma forma no había orden ni seguridad para sus propios habitantes, ¿sí?, a causa de robos violentos. Entonces, Nínive estaba llena de violencia y de derramamiento de sangre, mentiras, engaños, robos, saqueos, conquistas crueles, cadáveres, destrucción provocadas por sus guerras, ¿sí? Se puede creer, ¿verdad?, que esta sea tal vez una razón, ¿verdad?, por la que Jonás no quería ir a Nínive, ¿sí? Era una ciudad muy violenta. Nos da a entender en el libro de Nahum que era una ciudad sanguinaria. La encomienda de Jonás era profetizar a Nínive que tenían que arrepentirse de su pecado, ¿sí? No sé, es como si nos imagináramos, ¿verdad?, en la actualidad, pues ir pues con el crimen organizado tal vez, ¿no?, y decirles que dejen de hacer lo que están haciendo, ¿sí? Sería algo parecido, ¿sí? Que se arrepientan, ¿sí?, que van a tener un castigo, y pues que lo van a sentir como amenaza más bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Dios les habla a arrepentirse porque podrían tener un castigo, ¿verdad? O bueno, por parte de Dios. Dios había visto la iniquidad de Nínive y quería llamarles al arrepentimiento. También se puede decir que Jonás no quería ir a Nínive porque Jonás esperaba que los asirios no escaparan del juicio de Dios, ¿sí? Porque era una ciudad malvada, ¿sí? Muchas veces uno quiere justicia, ¿verdad? Uno quiere, pues a lo mejor que pues se cumpla, ¿verdad?, alguna justicia terrenal o algo que se pague, ¿sí?, por el daño que hacen. Los asirios eran enemigos de Israel, ¿sí?, de los hebreos, y pues Jonás era hebreo. Los asirios invadían naciones, mataban, torturaban, ¿sí? Y Jonás sabía quiénes eran y no deseaba que recibieran la misericordia de Dios, ¿sí? Y eso lo dice al final, ¿verdad? En Jonás capítulo 4, versículo 2, vamos a leerlo. Jonás 4:2. Jonás 4:2 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepentirías del mal, ¿sí? Sabía que los iba a perdonar de todas maneras, ¿verdad? Entonces, pero él pues tenía ese sentimiento tal vez, ¿verdad? Jonás, en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, vemos una actitud de Jonás, ¿verdad? Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de
de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sí? Aquí vemos que algo no cuadra, ¿verdad? Se le encomienda a este profeta que se dirija hacia Nínive, pero él decide irse a otro lado. ¿Sí? Él en su mente dijo, me voy a ir al lugar más retirado que encuentre. ¿Sí? Hace tiempo había encontrado una reflexión que la primera parte dice así: la Biblia está repleta de historias de hombres que le fallaron a Dios. ¿Sí? Pero continúa la frase y ahorita la revisaremos, ¿verdad? Dice, la Biblia está repleta de historias de hombres que le fallaron a Dios. Y lo mencionaba ahorita el hermano José Luis también, ¿verdad? En su clase. ¿Sí? Que hay muchas fallas, ¿verdad? El hermano José Luis lo mencionaba como grandes hombres. Nos habla la Biblia de grandes hombres que tuvieron debilidades. ¿Sí? Y así es. ¿Sí? La Biblia está repleta de historias de hombres que le fallaron a Dios. Y lo leemos, ¿verdad? Y está Abraham cuando presenta a su esposa como su hermana, cuando entra en Egipto, ¿sí? Para que no los mataran. Sara duda de la promesa de Dios, ¿sí? Jacob engaña a su padre Isaac y a su hermano Esaú. Aarón, que fabricó un becerro, ¿verdad?, de oro para el pueblo de Israel. Pedro cuando niega a Jesús. Moisés cuando rompe las tablas de la ley. Esaú cuando menosprecia la primogenitura. David cuando desea la mujer de uno de sus soldados. Judas cuando entrega a Jesús. ¿Sí? Vemos, ¿verdad?, que la Biblia no omite, ¿sí? No nos presenta a los personajes sin errores, ¿sí? Nos presenta a los personajes tal y como fueron, los eventos como fueron, ¿sí? No los justifica, ¿verdad? No nos pone el error y nos lo esconde, ¿no? Y es por lo que muchas veces nos llama más la atención la Biblia, ¿verdad? Porque nos está hablando de la parte humana de cada personaje, ¿sí? Que tuvieron sus fallas. Y vemos a Jonás, que también pudo ser que tuvo miedo, ¿verdad? Nos enseña el lado más humano de sus siervos, cuando vemos que tienen arranques, que también tenemos nosotros, que puede ser miedo, puede ser frustración, puede ser enojo, puede ser envidia, puede ser falta de fe, la incredulidad, ¿sí? Si la Biblia omitiera las fallas y los errores de sus siervos, pues no habría nada que aprender, ¿verdad? ¿Sí? No aprenderíamos nada. Vemos que Jonás, lo que se le ocurre es huir de la presencia de Jehová. Y lo más lógico para él fue irse al lado opuesto y lo más lejano que lo pudiera llevar el próximo barco, ¿sí? La distancia que había del puerto de Jope a Nínive, ¿sí?, era 800 kilómetros. Y de Jope al lugar que se va, a Tarsis, eran 3.400 kilómetros aproximadamente. Es decir, un poco más de 4 veces la distancia que era Nínive, ¿sí? Es como si nos mandaran aquí, por ejemplo, tal vez a Santiago y nosotros decidimos irnos a Europa, ¿sí? Algo así, ¿verdad? O sea, él buscó lo más lejano, buscó el alejarse, buscó el tal vez no tener esa responsabilidad. Tal vez lo leemos y pues hasta se nos hace un poco curioso la forma de pensar de Jonás, pero no está muy alejado de la realidad y de las cosas que a veces nosotros hacemos, ¿sí? Porque lo que vemos es que Jonás quería evitar lo que Dios le había mandado. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo opuesto a la voluntad de Dios? ¿Sí? A veces no es irnos lejos, simplemente no querer hacerlo, ¿sí? Y es lo que se veía, ¿verdad?, con Jonás. Fue una necedad que ya sabía que tenía que ir a Nínive, pero Jonás trata de imponerse alejándose de la presencia de Dios, pagando una cifra más grande por un viaje más largo, ¿sí? Y por eso se durmió también, ¿verdad? Porque pues era un recorrido largo. Muchas veces hacemos lo opuesto a lo que Dios quiere y tampoco medimos los riesgos.
nos pueden infundir los pensamientos, los impulsos humanos, como los platicamos de los personajes bíblicos. Puede ser el miedo, el rencor, pues las pasiones, los deseos, los vicios, donde permitimos que nuestro impulso tome el control. Ese impulso que muchas veces pues es un arrebato que hacemos sin pensar, ¿verdad? Nos mete en problemas y nos aleja también de Dios. Pero a nosotros pues nos aleja, ¿verdad?, en la parte espiritual. Jonás lo estaba haciendo de irse completamente, de alejarse, ¿verdad?, en el plano terrenal. El propósito que tenía Jonás, tal vez, ¿verdad?, de alejarse de Dios, no nos dice por qué Jonás quería alejarse, pero tal vez sería porque pensaba, ¿verdad?, que si él estaba lejos, pues Dios iba a buscar otro profeta, ¿sí? ¿Sí? Pues yo no lo quiero hacer, pues que manden a alguien más, ¿verdad? Sí, yo voy a estar bien lejos, y a lo mejor para eso ya, de lo que yo cuando regrese de Tarsis, pues a lo mejor ya está destruido Nínive, ¿verdad? ¿Sí? Él se quería alejar, simplemente no quería obedecer, cumplir la voluntad, ¿verdad? A lo mejor Jonás dijo, pues Dios tiene más siervos, ¿por qué tengo que ser yo el que tiene que ir a Nínive? ¿Sí? ¿Por qué yo? Si hay más personas que lo pueden hacer. Ese es un pensamiento muy humano que también caemos los cristianos, o más bien perteneciendo, ¿verdad?, a la familia de Dios. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Que alguien más lo haga. Alguien más puede, alguien más lo va a hacer. Y eso nos aleja de Dios. Pero en nuestro caso nos alejamos de Dios pues en el aspecto espiritual. Y vemos ese pensamiento un poco inocente de Jonás, donde creía que su responsabilidad tenía un límite, ¿sí? Como diciendo, pues, yo fuera de aquí ya no es mi responsabilidad. Que también muchas veces caemos en ese pensamiento cuando salimos fuera de nuestra ciudad, ¿sí? Cuando salimos fuera de nuestra ciudad, pues podría decir, pues es que, como no hay iglesia en esta ciudad, pues no me reúno, ¿sí? Como diciendo, pues mi responsabilidad únicamente es ahí en Tepic, ¿verdad? ¿Sí? Es un ejemplo pues sencillo, ¿verdad? Y muy práctico. En el versículo 4, de ahí de Jonás capítulo 1, versículo 4, nos habla acerca de lo que hace Dios para que viera Jonás. Dice 1:4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, ¿sí? En este versículo nos habla lo que Dios hace para que Jonás viera que no se había olvidado del encargo que le había encargado, ¿sí? ¿Qué tenía? Mandó Jehová un fuerte viento, y dice que hubo tempestad en el mar tan grande que pensaban que se partiría la nave, ¿sí? Imaginen el miedo que sentían en el mar, una tempestad, y pensar, ¿verdad?, que pues que no iban a salir de ahí porque se iba a partir la nave. Los marineros nos comenta que pedían cada uno a su Dios y arrojaban cosas para hacer más ligera la nave, ¿sí? Dice que arrojaban los enseres. Todo eso pasaba mientras Jonás estaba en la parte de abajo del interior de la nave, profundamente dormido. Su preocupación ya había pasado, ¿verdad? Su preocupación era ir a Nínive, ya se había despreocupado. Y él tenía un recorrido largo que tenía que hacer, ¿sí? El patrón lo despierta y le dice que clame a su Dios para ver si tiene compasión de todos para que no parecieran en ese momento, ¿sí? Ya todos estaban orando cada uno a su Dios y pues faltaba Jonás, que era el que estaba dormido. La lectura continúa diciendo que echan suertes, ¿verdad? Para ver de a quién le había llegado ese mal, por parte de quién era ese mal, ¿sí? La echan a suertes y pues le toca a Jonás, ¿sí? Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Le preguntan, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres, me llama la atención esa parte, ¿verdad? Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Sí? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado, ¿sí? Pues ellos, cada quien en su fe comprendían, ¿verdad?, que estaban desobedeciendo a su Dios, ¿sí?
todos compartían una misma fe. Bueno, una misma fe, cada quien compartía su fe, ¿verdad? Y decían, ¿qué hubiera pasado si yo desobedezco a mi Dios? ¿Sí? Tú estás desobedeciendo al tuyo y aquí las consecuencias, ¿sí? Entonces todos llegan a esa conclusión, ¿sí? Y le preguntan, ¿verdad? ¿Qué es lo recomendable hacer para que el mar se aquiete? Y Jonás les dice, ¿verdad? Que lo arrojen al mar. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le responde Jonás, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Sí? Algo que podemos ver en esta lectura es que Jonás ya estaba determinado a morir. ¿Sí? Él no pensaba que Dios lo iba a salvar. ¿Sí? Él estaba pensando únicamente, pues lo que no quiero es que ustedes sufran por mi desobediencia. ¿Sí? Arrójenme al mar. ¿Sí? Jonás no sabía cuál era el plan de Dios en ese momento, pero Jonás pensaba que merecía morir. Deducimos que Jonás ya estaba dispuesto a morir porque dice, echadme al mar. No nos dicen dónde estaba, pero podemos imaginar que lo único que había era agua, ¿sí? Y profunda, ¿sí? Por lo que no iba a sobrevivir al ser arrojado. La Biblia nos dice que los tripulantes no accedieron a la petición de Jonás porque sabían lo que iba a pasar si lo arrojaban al mar, ¿sí? Todavía nos dice que los marineros trabajaron para hacer volver la nave a tierra, ¿sí? Ellos no quisieron hacer lo que les dijo Jonás, quisieron hacer el intento, ¿verdad?, de dejarlo en tierra, pero dice que entre más intentaban llevar la nave a tierra, no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más, ¿sí? Entonces clamaron a Jehová, ¿sí? Personas de otra fe claman a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido, ¿sí? En el versículo 13, Jonás 1:13, pues ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que los hombres que sabían que al arrojar a Jonás al mar no tendrían ninguna oportunidad y perderían la vida, ¿sí? Jonás 1:13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos, ¿sí? Y ya que piden, dice, te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ¿sí? Le están diciendo a Jehová, pues que nosotros no tengamos culpa, ¿verdad?, por lo que va a pasar. Nosotros lo vamos a arrojar, pero no nos castigues, ¿sí? Nosotros quisimos llevarlo a tierra. Entonces, sabían que Jonás no iba a sobrevivir. Nos dice que fue en vano el tratar de regresar la nave a tierra. Cada vez el mar se embravecía contra ellos. Estos hombres no querían cargar con esa responsabilidad de haber dejado a un hombre a su suerte y a un hombre de Dios también, ¿verdad?, a su suerte, ¿sí? Pero entonces vemos el temor que tienen a Jehová. Ruegan a Jehová que no les tomen en cuenta la muerte de su profeta. Y esta parte nos confirma, ¿verdad?, que ellos estaban conscientes que Jonás no iba a sobrevivir. No perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ¿sí? Versículo 15 dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, ¿sí? Y temieron aquellos hombres, versículo 16, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, ¿sí? Esa parte pues también nos hace ver que cambió su fe, ¿verdad? ¿Sí? Temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hay lecciones en las que podemos ver que a pesar de las fallas o los errores que podemos tener como humanos, Dios tiene un plan, ¿sí? Esta lectura nos hace ver el lado humano del profeta Jonás, que es invadido por su miedo, que tenía que darles a conocer a un pueblo de Nínive que iba a ser destruido en caso de que no se
que no se arrepintieran. ¿Sí? Pero vemos que trata de salir de su problema, viendo como opción alejarse de la presencia de Dios, poniendo en riesgo a otras personas debido a su desobediencia. A pesar de su desobediencia, vemos que Dios tiene otro plan. Los tripulantes que iban con Jonás, pues hubo un cambio, ¿verdad? Hubo un cambio en ellos, que reconocieron a Jehová Dios, vieron que en cuanto arrojaron a Jonás al mar, se aquietaron las aguas, y eso hizo que creyeran y tuvieran temor en Dios. ¿Sí? Este capítulo termina diciendo: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová ya tenía preparada la salida de su profeta. Dios, de este error que tuvo Jonás, aprovechó para manifestarse en los tripulantes de la nave, quienes empezaron a creer en el Dios de Jonás. ¿Sí? Muchas veces pues nosotros tratamos de resolver, ¿verdad?, por nuestros medios. ¿Sí? Yo siempre que me acuerdo de esto, me acuerdo del caso de Abraham y Sara, ¿verdad? Que ellos en su desesperación también buscan una forma de cómo solucionar, ¿sí? Que iban a tener descendencia, y Sara le dice: pues ve con mi sierva Agar, la egipcia, ¿sí? Y ten un hijo con ella, porque pues la promesa es que tú vas a tener descendencia, pero yo soy estéril, ¿sí? Y a veces de esas malas decisiones que nosotros podemos tomar, pues Dios las orienta de la mejor manera, ¿verdad? Para que salga de ahí algo positivo para nuestra vida. Y pues lo vemos en este caso, ¿verdad? También hubo personas que creyeron después de la desobediencia de Jonás, ¿verdad? ¿Sí? Jehová ya tenía preparado. Bueno, si les comenté, ¿verdad?, que había leído una reflexión. Así dice completa la frase: la Biblia está repleta de historias de hombres que le fallaron a Dios, y de un Dios que nunca le falló a ellos. ¿Sí? Y es con lo que nos quedamos, ¿verdad? Cuando dice Dios: yo soy el Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de Abraham. Sí, nos está diciendo: yo soy el mismo Dios, yo no he cambiado. Sí, yo nunca les voy a fallar. Sí, es lo que está diciendo. Si no le fallé a ellos, no les voy a fallar ahora. ¿Sí? Vemos que a pesar de la desobediencia de Jonás, de la falla de Jonás, Jehová no lo abandona. ¿Sí? Jehová no le falla. En esta mañana, pues la invitación es que tengamos confianza en Dios. A pesar de los problemas por los que estemos pasando, confiemos que Dios está con nosotros. ¿Sí? Tal vez estemos pasando por alguna dificultad. Dios tiene un propósito, confiemos en Él. ¿Sí? A veces no encontramos la salida, podremos frustrarnos, podemos dudar, tener miedo, podemos enojarnos, sentir que nada sale bien. Dios permite que pasemos por momentos así, para que cuando salgamos de ahí reconozcamos que Él no nos abandona. Tal vez nos gane nuestra parte humana al actuar y el buscar soluciones en algunas ocasiones. Es ahí cuando Dios manifiesta su poder, ¿sí? Para hacernos ver que solo queremos que volteemos hacia Él y lo reconozcamos como nuestro Salvador, ¿sí? Dios les bendiga. Vamos a entonar un himno para introducir la mesa del Señor, el himno número 123 de los cantos espirituales.